Este martes comenzará la identificación de los 7 migrantes venezolanos fallecidos en el incendio registrado en un centro migratorio de Ciudad Juárez, en México, el pasado 27 de marzo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que forenses venezolanos tomarán huellas de los cuerpos para proceder a su identificación. Hasta el momento, las autoridades mexicanas identificaron a los fallecidos venezolanos como Joel Alexander Leal Peña, Orángel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Ranier Edelber Requena y Samuel José Marchena Aguilarte. Todos los sujetos son mayores de edad. Además, otros 5 resultaron heridos y se encontraban en hospitales de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. En total, la cifra de fallecidos es de 42 migrantes, entre ellos nacionales de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dio la razón a las autoridades de El Salvador y otros países, quienes piden la renuncia de funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, señaló que las investigaciones continúan. Pues que tienen razón las autoridades de El Salvador, como las autoridades de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. Es muy lamentable lo que sucedió. Ellos tienen que proteger la vida de sus conciudadanos. Esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde el primer día, no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables. Cabe destacar que el pasado 7 de abril comenzó la repatriación de los cuerpos de los migrantes centroamericanos fallecidos en el incendio, por el que hay detenidos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, una agencia que depende del gobierno federal mexicano, vigilantes privados y una de las personas detenidas en la celda. El dirigente político Antonio Eckarri denunció que se estaría intentando banalizar lo que catalogó como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Venezuela. Eckarri exigió que se rindan cuentas a la población de los fondos malversados en las diversas tramas de corrupción que ya ascienden a 31, con 51 detenidos, 67 órdenes de captura y 147 allanamientos. Se hablan de renuncias y destituciones, pero ni un solo comentario del dinero. Y este país no se puede enterar por un chisme de Twitter cuánta plata se robaron. El lápiz le exige al fiscal general de la República y le exigimos al presidente Nicolás Maduro que rindan cuenta al país de cuánta plata estamos hablando. Porque mientras los maestros no tienen plata, mientras los enfermeros no tienen plata, mientras hay gente que se muere de mengo en los hospitales de este país por falta de medicamentos y falta de recursos, ustedes están hablando de tramas de corrupción y ustedes están hablando también de delincuentes apresados, pero nadie habla del monto de dinero que aquí se están confiscando. El también precandidato presidencial pidió al presidente colombiano Gustavo Petro que incorpore en la agenda del Foro Internacional sobre el caso Venezuela el tema de la corrupción. Esta agenda tiene que incorporarse allí. La agenda de la corrupción y de la incautación de bienes y del dinero adquirido y del dinero que se busca por la corrupción. ¿Dónde están los reales? ¿Quién tiene ese dinero? Saquen la plata, porque además ese dinero tiene que ser administrado de manera transparente y con supervisión internacional. Eckarri pidió dejar a un lado la opacidad e investigar todos los sectores, tanto de la administración de Nicolás Maduro como de la oposición, para poder establecer una indemnización a los venezolanos por medio de la subasta de los activos confiscados. Asimismo, desde la Alianza del Lápiz exhortaron a las fracciones parlamentarias que hacen vida en la Asamblea Nacional investigar estos hechos de corrupción y exigir respuestas a la Contraloría General de la República. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El presidente estadounidense Joe Biden arremetió contra los republicanos del Congreso y les reprochó que no hayan reformado las leyes que regulan la posesión de armas de fuego para evitar tiroteos, como el que se produjo en Louisville, Kentucky, en un banco ubicado en el centro de la ciudad. La policía local afirmó que hubo 4 muertos y no 5, como había informado más temprano, entre ellas 2 agentes de policía. Además, hay 8 personas heridas. Aparte, se contabiliza la muerte del autor del tiroteo, quien al parecer tenía una conexión con el banco y era un empleado o antiguo empleado de la institución, explicaron las autoridades. Aunque aún se investiga si el agresor perdió la vida por los disparos de los agentes que respondieron al suceso o si se suicidó al verse acorralado. Biden ha pedido repetidamente a los conservadores que controlan la Cámara Baja de Estados Unidos que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad que permiten quien porta un arma matar a un gran número de personas sin tener que detenerse a recargar balas. Estados Unidos aprobó en 1994 un veto federal a las armas de asalto en el país, pero en 2004 expiró sin que el Congreso lo renovara. En la reunión sostenida por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva Durán, y la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Yanaina Teguaney, cada uno de los representantes de estos países expuso sus preocupaciones y propuestas sobre la migración irregular con un enfoque humanitario. Combatir las redes de tráfico y trata de que promueven el movimiento ilícito de personas y bienes a través del Darién, ya sea por vía terrestre y marítima, que pone en riesgo la vida de los migrantes y los expone a la explotación para obtener ganancias significativas. También abrir vías legales y flexibles para los migrantes y refugiados como alternativa al cruce por el Darién. 3. Lanzar un plan para reducir la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, crear empleos y promover oportunidades económicas sostenibles en las comunidades fronterizas del norte de Colombia y el sur de Panamá. Por su parte, Mayorkas aseguró que Panamá, Colombia y Estados Unidos continúan trabajando en conjunto para abordar la situación humanitaria en el Darién. Uno de estos esfuerzos será una campaña coordinada para terminar con el tráfico de personas y mercancías por esa ruta irregular. Este encuentro trilateral sirve como un llamado a la acción para que toda la región aúne esfuerzos para abordar la migración irregular. Este plan tiene como base una reunión del pasado febrero entre representantes de Estados Unidos, Colombia y Panamá en la localidad de Apartadó, en el lado colombiano del Darién, donde acordaron iniciar diálogos entre las autoridades de los 2 países latinos y con los de origen de los migrantes y fortalecer los intercambios de información judicial y labores de inteligencia, recordó la ministra panameña. En Venezuela, los pacientes Parkinson viven su día a día en medio de una crisis generalizada, la cual les dificulta a la hora de adquirir su tratamiento y con ello su calidad de vida. Desde hace 2 años, el señor José Manuel Costoya enfrenta la enfermedad del Parkinson y hoy narra cómo su diagnóstico le cambió la vida. Por ejemplo, salir para afuera de la casa después de las 6 de la tarde. Ya para mí hay peligro, porque no puedo calcular lo que puede suceder. Pues. Entonces tengo que andar pendiente de uno y pendiente del otro, que no me vayan a dejar. Para su familia el diagnóstico fue un golpe duro, pues llegó tras el fallecimiento de su pequeño bisnieto de apenas 6 años. Sin embargo, con amor y cuidados han transitado el difícil camino. Porque yo vengo a conocer el Parkinson es ahorita. Tengo poca información, pero el cariño que uno le pueda tener a la persona lo hace todo, se hace fácil el cuidado. El año pasado tuve también una enfermedad de mi nieto que murió, que tenía leucemia, y salimos de esta y empezamos con el Parkinson de mi papá. Entonces ha sido fuerte. Siempre tiene que estar uno con él, ya sea mi mamá, mis hijos, nos turnamos, porque aunque
porque él es grande, ¿verdad, papá? Y se cuida solo, necesita de compañía para hablar siempre, ¿cierto? La situación del señor José se repite en muchos de los pacientes con Parkinson. Actualmente existen en Venezuela al menos 40.000 personas con esta enfermedad, según cifras de diversas organizaciones como la Fundación Parkinson Caracas, ya que no hay una data oficial reciente. Hoy en día en Venezuela la enfermedad de Parkinson es muy tratable a nivel mundial porque hay todos los fármacos que se necesita para mantener la condición de salud. Pero aquí en Venezuela es prácticamente imposible mantener, primero por los servicios, no hay transporte, los transportes pésimos, las condiciones de las vías, no hay rampa para discapacitados, las personas se caen con los bastones en las calles y también la luz, que muchos pacientes viven en edificios, pisos altos y no pueden salir porque no tienen ascensor, no tienen cómo bajar las escaleras, o sea, son muchos motivos que el paciente sufre hoy en día en Venezuela. Según datos de Fundaparca, en lo que va de 2023, al menos 25 pacientes Parkinson han fallecido en el país, muchos de ellos como consecuencia de la escasez y el alto costo de los medicamentos. Estamos hablando que una caja de levodopa carbidopa en Venezuela sale 360 bolívares. O sea, tiene que multiplicar eso por 5 y sacarlo al cambio. En España se consigue la levodopa de 120 tabletas en 18 euros, que son más o menos $20. Yo creo que la diferencia es bastante. Primero, la calidad del medicamento, que es el original, que es Sinemet, y no es el único. Hay de 25 a 30 medicamentos más de Parkinson, que solamente aquí en Venezuela hay 2. Entonces estamos condenados que si no toleras ese medicamento, estamos prácticamente a la diestra de Dios. Desde Fundaparca consideran como indispensable reactivar la producción de fármacos en los diversos laboratorios del país para de esta manera mejorar la calidad de vida de los pacientes Parkinson. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El nuevo informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional estima que América Latina y el Caribe presenten un crecimiento del 1,6% en 2023, muy lejos del crecimiento del 4% que registró en 2022. Y es que muchos países latinoamericanos son exportadores de materias primas, algo que jugó a su favor el año pasado gracias al aumento de precios de los productos o el combustible que trajo la invasión rusa a Ucrania, pero que lastra su crecimiento este año. Esto unido a las agresivas subidas de tipos de interés de muchos bancos centrales para poner límite a la inflación. Le ha quitado impulso a la región, así lo explicó el documento. En el caso del empleo, el organismo afirmó que la región ya tiene niveles superiores previos a la pandemia. La alerta temprana binacional de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá se basó en 3 puntos principales. El primero, la vulnerabilidad de la población que utiliza la selva del Darién para desplazarse hacia Centroamérica y posteriormente intentar llegar a Estados Unidos. En segundo punto, la alta influencia de la economía ilegal debido a la presencia de grupos criminales organizados. Y como tercer punto, los factores de desprotección social debido a que los gobiernos no han sido capaces de garantizar la protección necesaria a la población vulnerable en vista de la alta cantidad de personas que utilizan esta ruta. Entre las síntesis de los riesgos se destaca que hay limitada capacidad de respuesta en prevención y protección de los gobiernos territoriales y nacionales, y se reitera que las condiciones topográficas de la selva profundizan los riesgos de la población. La visita se inició ayer en la zona selvática y continuó hoy después de la reunión que sostuvieron los cancilleres de Colombia y Panamá junto al secretario de Seguridad del Departamento de Estado, Alejandro Mayorkas. Vinimos hasta la región del Darién panameño para conversar directamente con los migrantes que vienen desde Colombia atravesando una de las zonas más peligrosas para esta población. Evidenciamos que cerca de 900 personas están llegando diariamente y que el número de migrantes se ha multiplicado por 5 en los primeros 3 meses del año. Durante el primer trimestre de 2023, cerca de 80.000 migrantes han cruzado el Darién, de los cuales el 20% niños, niñas y adolescentes. Por eso reiteramos nuestro llamado a las autoridades de los 2 países
para fortalecer la presencia institucional que facilite su protección. La alerta temprana binacional para que se garanticen derechos de migrantes es la primera binacional que se emite en la historia y hace advertencias sobre Necoclí y Turbo en Antioquia, al igual que Unguía, Acandí y Juradó en el departamento del Chocó del lado colombiano, pero también para los distritos de Pinogana y Chepigana, al igual que 2 comarcas indígenas en la provincia del Darién en territorio panameño. Varios migrantes advierten que durante su recorrido vieron personas muertas a la orilla del camino. También la mayoría denuncia que fueron asaltados en el camino por delincuentes que usan armas cortas en la zona panameña. También algunos de ellos cuentan que fueron estafados por los coyotes de lado a lado de la frontera. Denuncian entre lágrimas el maltrato psicológico de los criminales, amenazas permanentes, suicidios, abuso sexual a las mujeres, olor a muerto en varias zonas del recorrido. En lo transcurrido del año 2023, según datos de autoridades panameñas, 97.624 migrantes han cruzado el tapón del Darién, 35.774 son venezolanos, 24.767 haitianos, 15.386 ecuatorianos, 4.408 provenientes de China y 2.689 de la India. Los defensores del pueblo de Colombia y Panamá hicieron un llamado a los gobiernos de los países de origen de donde proviene esta población para que les garanticen una mejor calidad de vida y así evitar que ellos se expongan en diferentes territorios. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Comisión de Asuntos Migratorios aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 81, 105, 109 y 111 de la Ley de Migración, con la finalidad de reducir a 36 horas la detención de los migrantes irregulares en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano. Son 7 los dictámenes aprobados por la Comisión de la Cámara de Diputados, con lo que se busca defender los derechos humanos y garantizar su protección y seguridad, en especial a las mujeres. Además, los parlamentarios exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto Nacional de Migración y a la de Relaciones Exteriores, para que garanticen el bienestar de las personas que transiten por el país. Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que va a esperar que culminen las investigaciones en el caso del incendio donde murieron 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, ante la petición de renuncia del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Por la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, instó al Congreso estadounidense de hacerle un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en base a un fallo judicial adverso a la política migratoria de la administración del presidente Joe Biden en un caso planteado por el Estado sureño. El canciller Álvaro Leiva Durán anunció desde Estados Unidos que Bogotá será la sede el próximo 25 de abril de la conferencia internacional que promueve el presidente Gustavo Petro para la continuación de los diálogos entre Nicolás Maduro y la oposición. Aunque en un principio circuló la información sobre la visita de Maduro a Bogotá, esta luego fue descartada por fuentes de la Cancillería. Regresamos a tener relaciones diplomáticas con Venezuela. El día 25 de este mes va a sucederse en la capital de la República, Bogotá, una conferencia con países de América Latina, incluye Estados Unidos, Canadá y países europeos, para ver cómo se puede llevar a la reanudación de los diálogos políticos que se venían adelantando en México, naturalmente con los partidos de oposición y el presidente Maduro. Leiva dijo que el restablecimiento de relaciones con Venezuela es otro gesto dentro del plan de paz total que impulsa el gobierno colombiano. Antes de viajar desde el Congreso, el canciller había señalado que la idea principal es garantizar que haya elecciones libres en Venezuela. También comentó que entre las delegaciones asistentes a la conferencia internacional del 25 de abril estarán presentes representantes de Francia, Alemania, España, Argentina, Ecuador, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores informó sobre la posibilidad de que haya representación de Estados Unidos, ningún funcionario norteamericano ha confirmado su participación en el evento. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
72 personas privadas de libertad murieron presuntamente a causa de enfermedades en distintos centros de detención preventiva del país. Así lo indicó el informe 2022 de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. La doctora y criminalista Magalis Hoggins Castañeda aseguró que la violencia dejó de ser el principal problema de los centros de reclusión en Venezuela. Las condiciones infrahumanas, el retardo procesal, hacinamiento, desnutrición y enfermedades se han convertido en el día a día de los privados de libertad. Quizás lo más relevante en los alertas de prisiones fueron las muertes por enfermedades, fueron por tuberculosis. Tuberculosis. Ojo, no es gripe, no es fiebre, es tuberculosis. 73% y más de las personas presas, de las personas que enfermaron en las prisiones. Eso es grave, gravísimo. ¿Dónde está el derecho a la salud? El informe se basó en las condiciones que presentaron 284 centros de detención preventiva en Venezuela, registrando un total de 16.837 privados de libertad y un 176.25% de hacinamiento en todo el país. Así encontramos que para 9.553 cupos, plazas, que habían en esos 284 calabozos, habían 15.200 hombres y 1.557 mujeres. Es decir, 16.837 personas. Es dramática la situación. El estado Zulia, por ejemplo, con un cupo de 950, tenía 2.626 detenidos, lo cual nos está hablando de un hacinamiento de un 276%. Las extorsiones y el cobro por el ingreso de alimentos, medicinas y visitas se hizo presente en al menos 189 de los centros, situación que narró un familiar a las afueras de uno de estos recintos al equipo de BPI TV. Mi familiar tiene 1 año y 8 meses pasando por estas situaciones que en realidad lo vive él y son cosas que uno tiene que apoyar a pesar de todo a su familiar. Las visitas son todos los jueves en este centro donde él está detenido y del día a día lo que podamos ayudar, porque como somos los venezolanos aquí, es difícil, pues podemos un día sí, un día no, ¿me entiendes? Pero las visitas hay que pagar, todos los jueves son las visitas en este centro. ¿Cuánto paga? $5 se paga para poder verlo a él 3 horas. Y depende porque él adentro también tiene beneficio, él tiene que pagar solamente para tener el beneficio de agarrar aire, de poder llamar, paga, y son cosas que solamente él está viviendo y a nosotros nos cuesta, pues, y se nos hace un poquito difícil. ¿Cuánto tiene que pagar, por ejemplo, por esos otros beneficios además de la visita? $1 las llamadas y si no, le mandan a recargar. Así constante, pues, y a veces que no puede llamar y no llama y se le hace difícil, no tenemos comunicación con él. Incluso ahí todo es una mafia, ¿me entiendes? Ahí se vive es una mafia, solamente también con los precios, igual con los policías, que se vive mafia y cobran para todo, pues visita, comida, comprar, y es un problema que lo vivimos solamente los familiares para poder ayudar a los detenidos. ¿Qué te cuenta tu familiar de lo que vive allá adentro? ¿Cómo es su vida allá adentro con respecto al hacinamiento, con respecto a la cantidad de personas que se encuentran allí con él? En ese centro, ahí donde él se encuentra, hay como 800 detenidos. Te podrás imaginar, son cosas que él me dice que es un infierno. Incluso, no sé si le han escuchado que le dicen el inframundo. Hay un calabozo adentro que le dicen el inframundo que, bueno, mi papá, a pesar de todo, tengo a mi papá detenido. Y él me dice que es horrible, que nadie lo vive, solamente lo vive el preso, el que está ahí adentro. Por último, entre las causas de ingreso más comunes a este tipo de recintos se encuentran los casos de presuntos homicidios, robos o hurtos. Sin embargo, desde Una Ventana a la Libertad alertan acerca del incremento de delitos como el abuso infantil y la violencia de género. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
La fiscal general del estado de New York, Letitia James, acusa a Trump, a su empresa y a 3 de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos ventajosos y lograr exenciones de impuestos. La comparecencia del expresidente Donald Trump se produce a menos de 10 días después de que el empresario se declarara no culpable en otro caso penal dirigido por la Fiscalía de Manhattan, que le imputó 34 cargos por falsificación de registros mercantiles. James, que encabeza la investigación del caso civil por fraude, exige a la organización Trump el pago de $250 millones y que tanto el expresidente como sus hijos no puedan volver a hacer negocios en la ciudad de Nueva York. Por su parte, Trump acusó a la fiscal James de ser racista y de haber filtrado a la prensa su hora de comparecencia, mientras aseguró que todas las investigaciones en su contra son una interferencia electoral. Más de 100.000 migrantes irregulares han cruzado en lo que va de año la selva del Darién en Panamá, una cifra histórica y que representa un incremento que califican de preocupante. Las agencias de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, debido a que sextuplica la cifra en el mismo periodo de 2022. Las autoridades de Panamá afirmaron que de mantenerse este ritmo de llegadas al país a través de la selva, 2023 podría cerrar con el cruce de más de 400.000 personas que viajan de manera irregular hacia Norteamérica. Cabe destacar que este tránsito se realiza por la frontera natural entre Panamá y Colombia. Las agencias de Naciones Unidas aseguraron que Panamá enfrenta una de las crisis de movimientos mixtos más desafiantes de la última década, como parte de un desplazamiento sin precedentes a través de las Américas. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, dijo que desde el 1 de enero y hasta mediados de abril, casi 100.000 personas habían cruzado la selva. En todo 2022 fueron 248.284 y el año anterior 133.726, ambas cifras históricas en su momento. Venimos a denunciar la inmoralidad de la dirección de este gobierno. ¿Cómo es posible que haya aprobado primero una bonificación de 5.040 bolívares que representa más de $200 para el personal ejecutivo, directores, jefes de despacho de la Administración Pública Nacional? Eso lo hicieron a finales del 31 de marzo de este año, pero luego lo incrementan, como lo ven aquí, al 13 de abril a 7.200 bolívares. O sea, que un gobierno donde en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, donde los jubilados ellos le aprobaron un bono de $25 y a los trabajadores del sector público casi $30. El despacho de Nicolás Maduro se apruebe $7.200 cuando la ley de emolumentos, fíjese que la ley de emolumentos prohíbe de que se den bonificaciones y salarios por encima de 12 salarios mínimos, y 12 salarios mínimos son $60. ¿Dónde está el Contralor General de la República que permite que esto pase? Cuando nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, numeral 5, prohíbe todo tipo de discriminación, no solo racial, sino de toda índole. Y por eso en la materia del trabajo no puede haber esta discriminación, porque este dinero que ustedes están sacando de aquí, no solo lo sacan de los fondos de PDVSA, sino que también lo sacan de todos los fondos que recibe la nación para la Administración Pública Nacional. Jack Teixeira, el joven sospechoso de estar detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del Pentágono en la última década, fue imputado por delitos de transmisión y extracción de información clasificada. El joven de 21 años compareció ante el juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy, que leyó los cargos en su contra. En concreto, a Teixeira le fueron imputados 2 delitos: retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional y extracción no autorizada de información clasificada y materiales de defensa. De ser hallado culpable, podría afrontar una pena máxima de 15 años de cárcel.
El presidente Joe Biden aplaudió la rápida acción de los agentes federales en la detención de Teixeira y aseguró que, aunque aún se está determinando la validez de los documentos filtrados, está tomando medidas para reforzar la protección de información clasificada. En una declaración jurada presentada ante la Corte por investigadores del Buró Federal de Investigaciones, se asegura que Teixeira tenía desde el 2022 una acreditación que la autorizaba a acceder a material marcado como de máximo secreto. El documento detalla que el joven empezó a publicar la información en redes sociales en diciembre del año pasado, primero como transcripciones textuales y luego a través de imágenes de documentos marcados como clasificados.